Hola amigos y amigas, bueno, qué suerte, una nueva semana acá. Hoy tenemos la presencia de un número uno total del marketing político en toda Latinoamérica y el mundo, obviamente, me animo a decir, porque el doctor Mauricio de Bengoechea es un referente del área con más de 40 años ya dentro del nicho. Y bueno, hoy preside su propia firma de Bengoechea and Associates. Es uno de los estrategas y comunicadores políticos más reconocidos y con mayor experiencia en el mundo hispano, como decía. Desde el 82 a esta fecha ha asesorado a más de 22 candidatos presidenciales y a más de 300 otras campañas congresuales, estatales o provinciales y municipales. Casi todos en países del continente americano. Y bueno, es un conferencista internacional, profesor invitado de varias universidades en América y Europa. Ha estado como analista invitado en programas de CNN, NTN24, en el Nuevo Herald. En fin, estamos hablando de un referente. También ha escrito un libro muy interesante que son las 7 herramientas para pagar una crisis de gobierno. Y de Bengoechea ingresó en el 2014 al Salón de la Fama y ha sido galardonado con más de 20 premios internacionales, entre ellos varios Polis, RITS y RIT Latino. Bueno, actual presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. ¿Qué más puedo decir? Es un honor enorme tenerlo acá con nosotros. Doctor, muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí encantado de estar en en estos conversatorios que estás haciendo con gente de distintos ámbitos de la vida pública, de la política, los artistas, en fin. Me parece muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, obviamente se imaginará que estando dentro del nicho, para mí bueno, es un honor muy grande tenerlo y tengo no una pregunta, sino mil y espero podamos compartir acá un lindo momento. Entre esas mil preguntas voy a empezar por una, si le parece. Yo, pensando en esta campaña que usted ha catalogado como una de las más reveladoras en su historia como marketer, que es la de Abinader, ¿cierto? Entonces, me interesaba mucho cómo se fue gestando el escenario persuasivo para que en los años que Abinader fue creando ese espacio como una plataforma para su lanzamiento, cómo usted fue acompañando ese proceso. Me parece como bien interesante que hablemos sobre esta cuestión del escenario persuasivo. Y después, por el otro lado, cómo ha empezado a afectar el Big Data dentro de las campañas, si usted lo está utilizando o no, si lo está utilizando de pronto, qué métricas, qué valores está utilizando para crear sus modelos. Bueno, Bueno, mira, a ver, digo, son dos preguntas complicadas, pero interesantes. Lo primero es que déjame ponerte en contexto el tema de República Dominicana para que la gente que no lo sabe lo entienda un poquito. claro. República Dominicana es un país de traiciones políticas, podríamos decir, porque Balaguer termina traicionando a Trujillo silenciosamente. De hecho, cuando matan al general Trujillo o al generalísimo, como él mismo se hacía llamar, Balaguer, que pensaba que lo iban a asesinar a él porque muchos lo veían culpable, salta la tapia o la barda de su casa y cae en la Anunciatura Apostólica donde se refugia. Pero luego Balaguer se lleva a su partido a la tumba y no permite que ninguno de los miembros de su partido crezca, y el partido va desapareciendo poco a poco. Hoy tiene menos de 3%. En el año, pasan muchas elecciones después, pero en el año 2000, digamos, en el año 96, perdón, Leonel Fernández, que fue mi primer cliente en República Dominicana, gana las elecciones y en el 2000 Danilo dice que lo traiciona, que no le ayuda y gana Hipólito Mejía. Hipólito Mejía traiciona a todos los miembros de su partido, pese a ser el presidente de un partido antirreeleccionista,
modifica la constitución para reelegirse él, no lo logra y gana en el 2004 Leonel Fernández. Y en el 2008, Leonel Fernández aprovecha el cambio constitucional hecho por Hipólito, que era del partido contrario. Danilo Medina, que era el jefe de operaciones políticas de su partido, considera que Leonel lo traiciona y Leonel se reelige en el 2008. Y en el 2012 gana finalmente Danilo, pero Danilo, que en teoría había hecho un acuerdo con Leonel para que Leonel volviera en el 2016, lo traiciona, vuelve a modificar la constitución y se reelige él e intenta incluso hacer una nueva modificación constitucional para reelegirse en esta elección del 20. Entonces, Acá lo primero surgen, es... perdón, acá surgen, disculpe que lo corte, acá como que surgen de este relato que nos está contando como dos cosas muy relevantes. Uno, que parece que son sapos políticos, ¿no? Y por el otro lado, esta cuestión del personalismo muy característico de estas democracias latinas, ¿cierto? Es correcto. Nosotros, la verdad es que América Latina adolece de falta de institucionalidad. Tenemos mucho más caudillismo Correcto. que instituciones. En algunos países hay más instituciones, por suerte, pero República Dominicana evidentemente es un país de caudillos donde todos se quieren reelegir. Pero quiero hacerte otra acotación con respecto a esta historia. La primera es, yo no hago marketing político, yo hago política. Yo soy político y hago política desde la consultoría. Estudié ciencia política. Creo que el marketing es parte de lo que uno hace en una campaña, pero es mucho más importante entender la política y sudar la política de cada lugar para poder ser exitoso. De manera que digo, hago esa acotación que me Perfecto, parece que es bastante importante. En claro. el caso de Dominicana, yo conozco bastante bien ese país. Llegué en el 2003 a asesorar a Leonel Fernández cuando se religió en el 4 y estuve acompañándolo a él y a su partido durante 10 años, pero yo mismo le dije a Leonel Fernández o al expresidente Fernández, no se vaya a meter otra vez. ¿Qué necesidad tiene usted de ir a buscar por cuarta vez la presidencia de su país cuando usted ya está en el libro de historia? O sea, Claro. usted no necesita ir a hacer eso, pero como se había producido un gran enfrentamiento entre él y Danilo Medina, producto de estas historias de supuesta traición entre el uno y el otro, entonces él decidió que tenía que ir como esa era su justificación para mí, desde mi punto de vista, innecesaria. Abinader es un hombre que viene del sector empresarial, no es un político tradicional, es un hombre que se ha destacado como empresario, está metido en el sector de la construcción, tiene una cementera, al mismo tiempo desarrolla proyectos hoteleros y está metido, por lo tanto, en el sector turístico. Y además es dueño con su familia, todos los negocios son de familia, es dueño de la universidad privada más grande del país, con tarifas más baratas, por cierto, en la República Dominicana. Es un Wow. hombre adinerado, que viene del sector privado, es un gestor, un gerente, pero en el año 2010, porque su padre sí era político, decidió ingresar en la política, se presentó como candidato a senador, perdió, pero eso lo hizo posicionarse, y luego Hipólito Mejía en la elección del 2012, que perdió contra Danilo, ya le había ganado en el 2000 a Danilo, decidió invitarlo como candidato a vicepresidente. Y esa fue su proyección dentro del partido y en el país, y empezó a darse a conocer a partir de esa campaña. En el año 2015, el PRD, que era el partido más grande de República Dominicana, tradicionalmente se divide
él sale a formar un nuevo partido que es el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, conjuntamente con Hipólito Mejía, y se presenta como candidato presidencial en el 16, y aunque es un partido nuevo, obtiene el 36% de los votos, lo cual lo deja posicionado para esta elección que acabamos de pasar en el mes de julio de este año. Claro. Ahora, Sí. sobre el tema del Big Data. Pero, digamos, usted dentro de ese trabajo que obviamente se fue, bueno, creando por sociedades que él fue generando, ¿no? Usted fue creando sobre eso, obviamente me imagino un escenario persuasivo, digamos, antes de ponerlo a él, tengo entendido que estuvo acompañándolo un par de años antes, ¿cierto? Yo trabajé con él en la campaña de 2016. La verdad nunca nos pusimos de acuerdo en términos económicos. Cuando ya llevas tantos años en la consultoría, ya no lo haces por amor a la patria, como dicen, sino que digo, yo soy un consultor que ya para algunos resultó costoso. Claro. En ese momento, por el hecho de ser un partido nuevo y no tener los recursos del Estado, porque para tener los recursos del Estado se necesitaba haber participado en una elección anteriormente y sacar por lo menos el 5% de los votos. Este era un partido que no había participado en ninguna elección, entonces no llegamos a un acuerdo, digamos, económico, pese a que me invitó a ser el estratega de su campaña del 16, y al final, faltando mes y medio para la elección, llegamos a un acuerdo de que yo iba a hacer una segunda opinión de lo que estaban haciendo, más una especie de auditoría de qué funcionaba y qué no. Un checklist, digamos. Yo tengo un programa que se llama Segunda Opinión, que consiste básicamente en hacer investigación quanti y quali y monitorear qué funciona y qué no funciona de la estrategia y de la táctica. Eso era lo que yo hacía. Y a partir de ahí yo creo que le quedó gustando, y entonces me llamó 3 años antes de esta elección y me pidió que fuera su estratega general en esta campaña. Claro. Yo tenía clarísima varias cosas de esta elección, y desde el principio sabía cómo se podía ganar esta elección. Claro, presentando la idea esta de cambio, que de alguna forma es algo que, no sé, que tenemos que pensar, y sobre todo en estos tiempos, digamos, que tenemos esta posibilidad del Big Data y demás, ¿no? Cómo esa expectativa siempre de esperanza hacia adelante, en las campañas políticas siempre o es sigamos así, sigamos en esta continuidad que vamos bien, o cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para romper también esa hegemonía de mensajes, digamos, dentro de la sociedad? Yo creo que está difícil, pero de pronto con estos nuevos participantes hacia la política, de los millennials y demás, de pronto haya que cambiar también esos mensajes, ¿no? No sé qué opina usted, pero también me parece interesante. Usted ganó ahora con el cambio, con eso, pero... Hubo varias cosas, pero básicamente cuando llegamos a desarrollar la estrategia, yo me encontré 2 años antes de la elección que el Partido Revolucionario Moderno conseguía el apoyo o la afinidad de solamente el 17% de los dominicanos, mientras que el PLD, que era el partido de gobierno, tenía el 48%. Entonces era imposible hacer una campaña de partido, porque no lo íbamos a lograr. Y luego Abinader había conseguido en la elección del 16 el 35%, con lo cual también era difícil. Digo, era un buen arranque, pero el 35% no era suficiente para ganar una elección. Y los números me decían que 8 de cada 10 dominicanos quería cambio. Y querían cambio porque, el partido de gobierno llevaba 20 de los últimos 24 años gobernando. Entonces ya había un cansancio, un estrés de la sociedad, y ese deseo de cambio estaba
plasmado no solamente en la oposición, sino en la gente que votaba al propio gobierno. De Claro. manera que la decisión estratégica fue lanzarnos por el cambio y lanzar un concepto en el cual El sí, Abinader se convirtiera en el símbolo de ese cambio. correcto. En vez del partido, correcto. No era fácil, pero era más fácil que lo hiciera Leonel Fernández, que en ese momento parecía que iba a ser el candidato del PLD, no lo fue al final, pero en ese momento él era el candidato indiscutible del partido de gobierno y un hombre que ha sido 3 veces presidente y se lanzaba una cuarta, evidentemente no representaba el cambio. Correcto. Y Abinader es un hombre joven que tiene 40 y tantos años, de manera que era mucho más fácil con él manejar el Usted, proceso. disculpe, usted dentro de esta estrategia que por un lado analizó que no tenía que ser a través de la plataforma política, sino a través de una imagen personal, ¿no? Que él tenía que representar eso. Y por el otro lado, tener este eslogan de cambio y demás, y personificar eso. ¿Usted trabajó ahí con los arquetipos o, digamos, con arquetipos ahí del héroe, con algo que tenga que ver en su metamensaje, en la cuestión discursiva? Sí, hicimos un ejercicio interesante de arquetipos en un estudio antropológico importante. Tú sabes que los arquetipos se dividen, digamos, en el héroe, el gobernante, el sabio y el, ¿cómo se llama? La emperatriz, todo lo, sí, Persona Jung, más cercana a la sociedad. correcto, En este caso, cuando empezamos a ver los arquetipos, obviamente Leonel tenía varios arquetipos y nos ganaba desde el punto de vista cualitativo. Leonel era el gobernante porque había sido gobernante varios años, era un hombre cercano a la gente, venía de abajo y eso también era importante, y era el sabio porque era el que tenía respuestas a todos los temas, digamos, de los tres principales arquetipos, él lo manejaba bastante bien. Nosotros fuimos construyendo nuestros arquetipos en el tiempo, pero aquí lo importante es que nos basamos al principio no tanto en el carácter y la personalidad y los atributos del candidato. Te repito que no hicimos una campaña ni de candidato ni de partido, sino una campaña de ciudadanos que querían cambio. Y lo que yo pedí en su momento, incluso desde la perspectiva gráfica, porque tú sabes que la imagen es clave en este tema y ahí sí entró a jugar el marketing, claro, yo pedí un candidato que no se pareciera a su partido, pero que al mismo tiempo no le dejara el partido a nadie, porque había elecciones internas, un candidato que representara más a la nación, al país, y por eso no usamos los colores del partido, sino los colores de la bandera cuando diseñamos el concepto cambio. Y además no usamos el símbolo del partido tal cual es. El símbolo del partido es un dedo así, ¿no? Nosotros lo cambiamos y lo volteamos así y lo convertimos en la I de la palabra cambio, perdón, y en la I de la palabra Luis, claro. con lo cual Se apropiaron de eso. era fácil apropiarnos del cambio porque jugamos, digamos, con los conceptos gráficos y si bien él no representaba el cambio, logramos que al final fuera el representante del cambio. Correcto, correcto. Y bueno, la segunda pregunta que tenía que ver justamente cómo estaba trabajando el Big Data, digamos, dentro de esto, cómo trabajaba sobre todo las variables, cómo las elegía para tener después un modelo robusto, ¿no? Mira, a ver, antes de llegar allá, déjame contarte cómo fue la primera etapa de la campaña. La primera etapa fue una etapa tradicional, una Bien, etapa de caravanas, de grandes eventos. Algunos cambios habíamos hecho desde el principio y era conversatorios donde él estaba en medio de una cruz de gente que lo rodeaba y él caminaba por los pasillos de esa cruz
para conversar con la gente y responder sus preguntas. Era el típico candidato que hablaba con la gente, escuchaba a la gente y respondía, porque lo queríamos mostrar distinto al que se para en una tarima y una tribuna a dar discursos. Claro. Lo pusimos más con el concepto del storytelling, digamos, de compartir. Y además, al ser un país, digamos, que no tiene mucho despliegue, digamos, es más o menos fácil lograr eso, me imagino, que un país que tenga 40 millones de habitantes ya se complica un poco, ¿no? Claro, no, aquí era más fácil y además el país, tú te mueves de un lugar a otro de la isla en 2 horas o 2 horas y media máximo. O sea, Correcto. era fácil ir a cualquier lugar. Pero había muchas caravanas, que es lo que le gusta a los dominicanos, y están acostumbrados a las caravanas que vienen los autos con el candidato y los políticos repartiendo El fervor, sentir el fervor de la política ahí. camisetas por todas partes. Yo no creo mucho en eso, pero bueno, esa era la campaña que hacían todos y como la gente quería era al que iba representando el cambio, entonces salían a aplaudir a Abinader y no así a los otros candidatos. Pero nos entró la pandemia. Claro. La pandemia nos complicó por completo la elección. Déjame recordarte que esta es la primera elección que se gana en pandemia a nivel presidencial en el mundo. Claro. Y fue muy complicado porque yo mismo, por ejemplo, no podía ir a Dominicana. Yo estaba encerrado en Miami durante 5 meses trabajando vía Zoom, ¿no? Claro. No era fácil porque como sabes, los candidatos piensan que, y más cuando son de oposición, que el gobierno los está grabando, escuchando los teléfonos, la computadora. Sí, Entonces sí. era muy complicado. Me tocaba tener a alguien mío que fuera a las reuniones y a través de ese alguien poder pasar los mensajes que yo quería pasar. Pero además de eso, Abinader se contagió de coronavirus y entonces fue mucho más complicado porque él mismo no podía salir a la calle a competir con el candidato del gobierno que sí estaba en la calle, no podía hacerlo y le tocaba hacer una campaña semipresencial en el sentido de que lo máximo que hacía era reuniones en un espacio cerrado grande donde todo el mundo estaba a gran distancia, él obviamente con mascarilla o con tapabocas, hablando vía Zoom a las personas que se conectaban. Claro. Era muy complicado. Pero el gobierno cometió 3 errores importantes en esa campaña. La primera es que vino la corrupción del tema de salud, como existió en la mayoría de los países de América Latina. Correcto. Se compraba con sobreprecio los respiradores, las mascarillas, la indumentaria de los médicos. ¿No? Y la entrega de alimentos también, que fue catastrófica. Pero eso fue la segunda parte, pero la parte dura de la corrupción fue con la salud. Y cuando Claro. la gente se está muriendo o se le están muriendo sus familiares y hay corrupción, se produce una gran indignación. Lo segundo es que todo lo que repartían, lo repartían en la noche, rompiendo el toque de queda que ellos mismos habían impuesto. Entonces el gobierno impuso un toque de queda a partir de las 5 de la tarde todos los días. Nosotros teníamos que ir a casa y ellos estaban repartiendo en las noches alimentos y ayudas en la noche. O sea, estaban violando la ley. Y la gente no es tonta, la gente quiere que se cumpla la ley, pero quiere que el primero que la cumpla sea el que la impone, el que la Correcto. escribe. Y lo tercero, que fue un gran error también de parte de ellos, es que cada cosa que entregaban tenía la imagen y la fotografía del candidato del partido de gobierno. Entonces en realidad lo que estaban haciendo era Positivo. Es un proceso. promoción de la marca, Correcto. vendiendo, y además era absurdo porque incluso en República Dominicana se come mucho salchichón. No sé si sabes lo que es el Sí, salchichón. claro, sí, sí. Y entonces
incluso los paquetes de salchichón tenían la imagen y la marca y el vota por el candidato. O sea, era una cosa terrible. Y eso indignó a la gente que ya estaba indignada, porque el 16 de febrero, las elecciones se planearon el 17 de mayo, constitucionalmente. El 16 de febrero se daban las elecciones de alcaldes. Y en esas elecciones se suspendieron por un error que después se supo por parte de la OEA, un error de la Junta Central Electoral que no pudo activar todas las máquinas del sistema automatizado, pero la gente se indignó porque en vez de que le dijeran el 15 que no había elecciones cuando ya lo sabían, a la gente se le dijo el propio 16 al mediodía cuando ya llevaban horas haciendo cola para poder votar. Y ese día se produjo algo que nos ayudó mucho en el concepto del cambio, que fue que la gente salió a decir, se van. Estos tipos se van, no los queremos más. Y esa indignación del se van llegó a tope con el tema, con estos tres temas que te digo en la pandemia de la corrupción, la entrega en horas de la noche y la entrega con marca del candidato. Un poco en su libro usted habla también de estos problemas, ¿no? que persisten en la cuestión de, por un lado, estamos hablando de que no hay una buena estrategia y obviamente no está nombrada la mejor gente. Por el otro lado, la corrupción y por el otro lado, la crisis misma del modelo neoliberal, como usted plantea en su libro. Es como que de alguna forma también convergen, ¿no? En estas situaciones que se dieron. ¿Le parece que sigamos un pasito más adelante y hablemos cómo está trabajando, si es que está trabajando, yo no sé si lo está trabajando ya, y cómo está afectando el Big Data y el análisis de datos a sus estrategias, a su equipo? Voy al Big Data, porque lo que hicimos una vez entró la pandemia fue exactamente montarnos en el Big Data. Bien. Yo trabajo con una gente de Nueva York que son realmente muy buenos. Yo diría que no he conocido otros mejores. Se llaman IQM, yo los represento en América Latina. Y ellos tienen un motor un software muy poderoso de Big Data, no solamente para identificar segmentos de población o sectores, ellos lo que hacen es segmentar al mínimo detalle a partir de algoritmos que van descubriendo quiénes somos, qué hábitos tenemos, qué leemos, qué pensamos, con qué tarjeta pagamos, cómo pagamos, cada cuánto lo hacemos, cuáles son nuestras manifestaciones, qué cosas seguimos en las redes. O sea, tienen perfectamente organizado el tema y lo tienen desde hace muchos años, y lo que hacen es que segmentan grupos de población, pero la ventaja de este Big Data es que a la vez comunican, o sea, no es solamente análisis. Hoy son un data análisis, pero con respecto a eso, yo, digamos, la pregunta sería, doctor, ¿cuáles son las variables? ¿Me entiendes? Porque de repente, claro, uno puede armar un modelo de Big Data con todas las cuestiones que están ahí, obviamente, y sacar cuestiones de comportamiento y todo eso, pero ahora, ¿cuáles son las preguntas que uno se hace desde la estrategia política para manejar las variables y para hacer que esas variables sean lo más ortogonales posibles para ir descubriendo todas las facetas de lo que estamos estudiando en sí, ¿no? Eso sería como un poquito la pregunta. Nosotros en el caso de esta campaña teníamos varias variables que aplicábamos al sistema, que le entregábamos la información a los algoritmos para que ellos buscaran. La primera es cambio. ¿Quién quiere cambio? O sea, esa era una variable. Bien. La segunda es qué tipo de cambio quiere. O sea, porque cambio puede ser cualquier cosa. Y teníamos que entender cuál era el cambio que quería cada uno de esos segmentos. La tercera, y además ver si ese cambio tenía que ver con la propuesta que nosotros estábamos haciendo electoral.
Claro. La otra variable era el cebán, el hartazgo, el deseo de que no querían más que esa gente estuviera. Y mucha de la gente que votó en esta campaña no solo lo hizo por el cambio, sino lo hizo por el hartazgo. Y entonces era, ¿qué es lo que más le molesta a la gente? O sea, ¿qué es lo que no lo deja dormir? ¿Qué es lo que le quita el sueño? Y que era un tema más la preocupación. ¿Dónde estaban las variables de preocupación de la gente? Y luego una variable interesante que es dónde se ubicaban los sueños y las esperanzas de la gente. Y eso lo cruzamos solamente con aquellos grupos, sí, no lo íbamos a buscar entre los que ya sabía que íbamos a votar por nosotros, lo buscábamos en los grupos En el que voto eran duro, no, en el voto duro contrario, me imagino. no, el voto duro, el voto blando contrario, porque el duro contrario no iba a votar por nosotros nunca. Correcto. Lo que hacíamos era buscar qué hacían los blandos contrarios y qué pensaban y cuál era su frustración, no personal de vida, sino su frustración con respecto a las propias directivas de su partido y al candidato de su partido. Claro. Y, entendíamos perfectamente dónde aparecían las debilidades para producir ataques en la comunicación, porque como bien sabes, la comunicación es blanca y negra, digo, uno hace ataque y defensa en este Correcto. tema. Y logramos identificar exactamente dónde estaban las debilidades del otro candidato, dónde estaban las nuestras incluso, y cómo defenderlo, ¿no? Cómo cambiar la opinión. Hoy en día hay un libro muy interesante. Hicieron un DOFA de eso, me imagino. Un sistema Claro. DOFA. Bueno, nosotros hacíamos un ejercicio distinto que es un force field analysis, que es mucho, en mi opinión, es mucho más preciso que el DOFA o el FODA. Buenísimo. Es dónde estamos hoy, cuál es el peor escenario, cuál es el mejor escenario, qué me impide llegar al mejor y qué me podría llevar y qué me está llevando al peor. O Entonces, sea, una especie de sesión de coaching ahí, de cuando A tú a B. Cuando cruzas todas esas variables con respecto a lo que está ocurriendo, me parece que es mucho más interesante porque el FODA o el DOFA te dice cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero no hay manera de cruzarlas entre sí. Aquí Correcto. uno con el Force Field Analysis lo cruza y le das porcentaje de valor a cada tema. O sea, qué es más importante y qué no. Pero si Eso, digamos, en el Big Data se representa en la regresión lineal. es Eh, correcto, es correcto. correcto. Y lo que hacíamos era aplicar eso al Big Data para saber dónde exactamente teníamos que actuar. O sea, Correcto. teníamos la información, pero el Big Data o el software de esta gente nos permitía no solamente entenderlo, sino actuar sobre la comunicación. Entonces, vía programática, entrábamos a mover la comunicación y la persuasión en esos distintos segmentos de población, poniendo mensajes no a través de las redes sociales, que también lo hacíamos, sino a través de la huella de los teléfonos, de las pantallas inteligentes, de los PlayStation, de los tablets, Correcto. de la computadora, ¿no? Básicamente lo que hicieron es navegar en ese mar azul que se llama del marketing y educar a la gente en base a lo que ustedes querían, ¿cierto? Es correcto. En base a lo que ellos querían, pero nos supimos meter en esa conversación para ir llevándolos a lo que nosotros queríamos. Ese fue básicamente el Oiga, ejercicio. la verdad que yo tengo un millón de preguntas, sé que no vamos a dar para todo eso porque esto se está extendiendo y entiendo sus tiempos, pero la verdad le agradezco esta charla. Si le parece, le hago un par de preguntitas más que tengo acá para no Claro. extendérselo más. Este, a mí hay algo que en estos días me tiene como un poco atento a, porque sabemos que
Kennedy en su momento generó un quiebre, ¿no?, en la comunicación con la televisión. Obama también con la comunicación ya en Internet. Pero este personaje de Trump, que ahora perdió, ¿no?, viene a romper mucho de la comunicación. Es un modelo que, bueno, yo pienso que ahí, obviamente, sabemos todo el escándalo de Cambridge Analytica y todo demás. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esta persona? O sea, ¿cómo llegamos a tener un presidente de Estados Unidos como Trump, que tiene una comunicación, digamos, él va en contra de todo lo que cualquier marketer o cualquier persona de política, lo único que hizo bien, que obviamente lo hizo perfecto, es ser un arquetipo de poder, ser un arquetipo ¿no?, bueno, de alguien exitoso también, soberbio, todo lo que quieras, pero logró posicionarse dentro de la mente. Alguien dice Trump y piensa en él, ¿cierto? ¿Qué nos depara, digamos, el futuro? Porque yo no veo que Biden sea realmente una imagen fuerte, que sea alguien, que sea un parteaguas, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene por delante? Y además, después de este ataque directo a la democracia, que antes lo veíamos muy común dentro de los países de Latinoamérica, pero que en Estados Unidos esto de plantear que ha habido fraude no es algo... Y por el otro lado, una cosa más que se me viene ahora a la mente, la cuestión del financiamiento de campañas en Latinoamérica y Estados Unidos, porque el financiamiento en Estados Unidos, al final del día, está encubriendo una situación ahí, aunque ellos lo tienen blanqueado, ¿no?, pero está encubriendo una situación ahí de intereses corporativos, y en el resto de toda Latinoamérica no han hecho ese paso, por eso aparece toda la corrupción, ¿no? Vienen grandes inversores, después se quieren llevar todo. ¿Cómo hacemos con estas dos grandes cosas? ¿Hacia dónde va esta comunicación? ¿El Big Data realmente nos va a afectar tanto? ¿La influencia a través de redes sociales es capaz de polarizarnos tanto? ¿Qué hacemos con eso? Y por el otro lado, el financiamiento. ¿Cómo saneamos esto para la democracia que viene? ¿Cómo sostenemos nuestra democracia? A ver, son muchos temas. El Sí, primero claro. es Trump. Yo creo que en Estados Unidos, voy a exagerar lo que voy a decir, pero en Estados Unidos hubo un candidato, los que votaron por Trump y los que votaron contra Trump. Ganaron los segundos. Hay un libro muy interesante que te recomiendo de Christian Salmon que se llama La Era del Enfrentamiento. Christian Salmon es el mismo que inventó, o uno de los inventores del storytelling, y dice, eso ya no existe, ya nadie, la narrativa ya no existe, lo que existe es el enfrentamiento, es crear ideas en la mente de la gente que se conviertan en verdad, así sean mentira. O sea, ese cuento de la posverdad, ese cuento de la posverdad es una realidad. O sea, Trump es un candidato que a base de decir mentiras creó una realidad en la mente de muchas personas. Bueno, de 70 millones de personas que votaron por él. Hay mucha gente que se creyó el cuento de que Biden era castrochavista. O sea, una locura. Y hay mucha gente que se creyó el cuento de que el socialismo del siglo XXI iba a llegar a los Estados Unidos. O sea, que Maduro había financiado la campaña para que Trump perdiera y para que se dieran más de 8 millones de votos de fraude, cosa que no existe en ninguna parte del mundo. El concepto del fraude no lo pudo vender Trump. El concepto de que le dio coronavirus tampoco lo pudo vender. Yo creo que Trump lo que le sucedió es que lo estaba haciendo bien en un momento dado y la pandemia se le metió en la mitad y le dañó todos los números que tenía
o que venía trabajando para reelegirse. La economía estadounidense estaba funcionando bien, Trump había bajado los impuestos. En los Estados Unidos el tema económico es el tema principal de todas las elecciones, pero curiosamente Trump, que manejó unos números favorables, no sé si por él o porque esa es la tendencia con que ya venía, digamos, la economía americana desde antes, pero la verdad es que le tocó a él y ahora va a salir como el presidente que tiene la tasa de desempleo más alta de la historia, cosa que durante su periodo tuvo la más baja. Ahora es el presidente que sale con la tasa más alta y eso lo van a contar en el futuro. En el presente no, pero en el futuro va a afectar la gestión de Trump. Fue el presidente que generó más conflicto, no solamente dentro de los Estados Unidos, donde polarizó completamente a la sociedad, sino fuera de los Estados Unidos, donde incluso puso en riesgo las alianzas que tiene este país que lo convierten en la potencia más importante del mundo. Pero lo cierto es que hoy el concepto de enfrentamiento está muy ligado al tema de la tecnología, al Big Data y a las posibilidades de crear en la mente de la gente o construir en la mente de las personas una verdad que no es cierta. Eso lo tenemos clarísimo y él lo logró con el tema de castrochavismo y el tema de Biden como el tipo que se iba a morir ya y que no tenía fuerza y no tenía tal. Yo creo que los asesores de Biden lograron convencer a Biden, porque Biden en su juventud fue tan loco como Trump, quizás no tan loco, pero era igual rebelde y problemático y tal, pero decidieron o lo obligaron a venderse como usted tiene que ser el presidente más institucional que haya tenido los Estados Unidos y para demostrar que va a ser así tiene que ser un candidato institucional. Si usted entra en la pelea con Trump, pierde. Deje que pelee solo, porque él va a pelear con él mismo y esa pelea con él mismo va a hacer que la gente prefiera a alguien que no sea tan loco y tan divisor y tan polarizador como Trump, que yo creo que fue lo que sucedió. Yo insisto en que aquí ganaron los que votaron contra Trump frente a aquellos que votaron a favor de Trump. Esa es para mí la lectura muy rápida, digamos, de la elección gringa. Ahora, ¿para dónde vamos? Yo sí creo que vamos, no sé cuánto va a durar, pero estamos ya en la era del enfrentamiento. Dentro de unos años no habrá estrategas, va a haber robots y algoritmos e inteligencia artificial, porque ya está, eso no es el futuro. El Big Data no es el futuro, ya es el pasado incluso. Big Data se usa en muchas cosas, no solamente de la política, sino de otras industrias. Pero yo creo que vamos en camino del dominio de la tecnología. Eso no me cabe duda al respecto. Y creo que si nosotros no somos capaces de dar un paso hacia allá y de mutar hacia allá, nos van a cambiar a nosotros. O sea, el cambio va a venir hacia nosotros. Yo creo que por ahí es donde viene ahora el tema de la política. Correcto. Bueno, doctor, como le insisto, sería un gusto poder charlar muchísimo más con usted, pero no queremos robarle más tiempo. Le agradezco profundamente, bueno, todos sus conceptos, su generosidad y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y bueno, y todos los que están del otro lado, espero que hayan disfrutado de este referente que acá les trajimos. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por tu invitación, Andy. Ha sido un gusto estar en este conversatorio. Gracias.